Hoy fue detenido uno de los principales operadores del narcotráfico en Sinaloa, un sujeto apodado El Mantecas, que había sido el encargado del tráfico de fentanilo para Iván Archibaldo Guzmán hasta el 2024, cuando abandonó a los Chapitos para irse con sus adversarios, sí, con el cártel del Chapo Isidro, los sucesores de los Beltrán Leiva. Esta es la historia. De acuerdo con autoridades, Valerio con las agresiones contra fuerzas federales que realizaron el operativo para el arresto de Ovidio Guzmán en 2023 y durante su captura descubrieron un centro de producción de drogas sintéticas. Detuvieron en Badiraguato, Sinaloa, a Iván Valerio Sainz, alias El Mantecas, y a otros 7 presuntos integrantes de la facción Beltrán Leiva ligada al cártel de Sinaloa. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 17 de enero, en una brecha de la localidad de Rincón de los Mozón Las Pilas, cuando un grupo de sicarios que se trasladaban a bordo de un vehículo abrieron fuego contra personal militar. Autoridades respondieron a la agresión, mientras que los atacantes intentaron huir. Durante su captura, descubrieron un centro de producción de drogas sintéticas. También aseguraron armas largas, vehículos y varias dosis de droga. Su captura fue confirmada por el Registro Nacional de Detenciones y las autoridades de seguridad, quienes señalaron su rol como presunto objetivo prioritario en la región por su vinculación con estructuras del crimen organizado. De acuerdo con autoridades, Valerio Sainz participó en las agresiones contra las fuerzas federales durante el operativo para arrestar el 5 de enero de 2023 a Ovidio N., alias El Ratón, en Jesús María. Su papel dentro de la célula criminal había sido de enlace directo con líderes de alto perfil, incluidos integrantes históricos de esa organización. Iván Valerio N. hasta 2024 fue persona de confianza y cercano a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, quien lo designó como principal encargado de la producción y tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Sin embargo, debido a las confrontaciones entre los Chapitos y la gente de El Mayo Zambada, El Mantecas estableció una alianza con los Beltrán Leiva y mantenía el control de los poblados de Higueras de Álvarez Borboa, municipio de Badiraguato. Iván Valerio Sainz Salazar era considerado objetivo prioritario por ser presuntamente operador de Seferino Espinosa Angulo, alias El 14 o El Coyote, quien es buscado por el gobierno de Estados Unidos por presuntamente ser jefe de sicarios. Aunque Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que El Mantecas lideraba una célula ligada a los Beltrán Leiva, archivos de inteligencia militar revelaron un perfil más complejo. Según Guacamaya Leaks, el expediente Caso Zarigüeya perfilan a El Mantecas como un operador relevante y blanco de acceso a la cúpula del cártel de Sinaloa. Fungía como el enlace directo con Iván Archibaldo Guzmán Salazar, coordinando movimientos logísticos en beneficio de la organización. No obstante, su capacidad para operar sugiere un rol de bisagra o alianzas estratégicas en el control del Triángulo Dorado. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, este sujeto, El Mantecas, este señor Iván, que fue detenido el día de hoy junto con una célula, junto con un laboratorio, junto con armas, demuestra eso, cómo se están rearticulando, reconfigurando los grupos del narcotráfico. Un personaje central de Iván Archibaldo Guzmán, que termina trabajando con la gente del Chapo Isidro, que son sus enemigos, que a su vez se aliaron con los Mayitos, que terminaron, como usted lo sabe, de enemigos de los Chapitos, rompiendo el cártel de Sinaloa. El Chapo Isidro era gente de los herederos, el Chapo Isidro de los herederos de los Beltrán Leiva, que eran enemigos también de los Mayos, del Mayo Zambada, de Joaquín Guzmán Loera, del Azul Esparragosa. Lo vemos también con otros temas. Recuerda la semana pasada que le dijimos cómo había sido decomisado, ahí tomado un laboratorio de drogas sintéticas en Petatlán, en Guerrero, que era propiedad, era manejado por el hermano de Emma Coronel, Inés Omar Coronel, y este sujeto se suponía que era cercano a los Chapitos también, pero en realidad, según las autoridades, era un sujeto, un laboratorio que estaba protegido por el cártel Jalisco Nueva Generación, lo cual hace suponer que esa alianza de la que se habló
de los Chapitos con gente del Cártel Jalisco podría ser una realidad para enfrentarse con el Mayo Zambada, con la gente, los sucesores del Mayo Zambada y esa amplia red de alianzas que tejieron. Lo cierto es que se está reconfigurando todo el escenario del narcotráfico en el país y habrá que ver qué es lo que sale de toda esta guerra. Sí, Jorge, bueno, vamos a otro tema. La relación de Estados Unidos sigue marcada por las presiones de la Casa Blanca. México, los equívocos, la poca o nula explicación de parte de las autoridades mexicanas sobre lo que realmente está sucediendo y cuáles son los acuerdos de colaboración realmente existentes entre Estados Unidos y México. Mire, en estos días dos hechos provocaron todo tipo de controversias. Primero, y muy importante, la alerta emitida por la Federal Aviation Administration de Estados Unidos, la FAA, que recomendó precaución en amplias zonas del espacio aéreo mexicano y latinoamericano por eso es lo que dice, posibles acciones militares y riesgos de interferencias en sistemas de navegación. El otro lo abordábamos hace un minuto aquí en la mesa de República MX, la llegada al aeropuerto de Toluca de un Hércules 130J, uno de los más grandes aviones de transporte de la Fuerza Aérea estadounidense al aeropuerto de Toluca. En medio de la alerta emitida el viernes por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, advirtiendo una situación potencialmente peligrosa debido a actividades militares en espacios aéreos sobre el Pacífico, el sábado un avión Hércules estadounidense aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Despegó al mediodía de Texas, no hizo escalas y aterrizó en México a las 2 de la tarde con 40 minutos. Se trata de un avión utilizado para misiones estratégicas como transporte de carga, traslado de tropas o apoyo en el combate a incendios. Fue hasta el domingo por la noche cuando el gobierno federal dijo que fue un vuelo autorizado por México, relacionado con actividades de capacitación y con apego a los acuerdos de colaboración bilateral. En el Senado de la República, los miembros de la oposición dijeron que ellos no habían autorizado el vuelo y exigieron una explicación a la presidenta de la República. Claudia Sheinbaum minimizó ayer la llegada de la aeronave y aseguró que nuestro vecino del norte no está realizando maniobras en territorio nacional. Hoy dijo que el aterrizaje del Hércules estadounidense ya estaba programado desde octubre, que no traía soldados y que por eso no fue necesaria la autorización del Senado. Pero todavía no queda claro en qué consisten los acuerdos militares con Estados Unidos y sobre todo por qué no informan detalladamente cada que un avión militar extranjero llega a nuestro país. Lo cierto es que esto ocurre después de las constantes declaraciones de Donald Trump sobre su intención de atacar a los cárteles de la droga en México y el ofrecimiento reiterado de que sus tropas ayuden a erradicar el narcotráfico en nuestro país. 97% of the drugs coming in by water, and we are going to start now hitting land with regard to the cartels. The cartels are running Mexico. It's very, very sad to watch and see what's happened to that country, but the cartels are running and they're killing 250, 300,000 people in our country every single year. La semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, tuvieron una llamada telefónica para discutir el combate al narcotráfico y la seguridad en la frontera. El Departamento de Estado aseguró que no acepta avances graduales y demandó resultados concretos y verificables en el desmantelamiento de redes narcoterroristas y la reducción del tráfico de fentanilo. 3 días antes, la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Trump tuvieron otra conversación telefónica. Según lo relatado por la presidenta, fue una buena llamada que duró unos 15 minutos porque él tenía otras cosas que hacer. Y sobre la ayuda militar, ella le habría dicho que no es necesaria. Pero esta declaración pudo haber sido la del 6 de noviembre pasado, donde calificó la conversación como muy cordial. O la del 27 del mismo mes, donde la conversación fue excelente, según la presidenta. Y así una a una, las más de 12 llamadas con Donald Trump que, a decir de la presidenta, han sido buenas y con respeto a la soberanía. A estas alturas, prácticamente nada de lo que diga Trump puede ser tomado como una simple amenaza. Según The New York Times,
Estados Unidos presiona a México para que el país permita que tropas de las Fuerzas de Operaciones Especiales o agentes de la CIA acompañen a soldados mexicanos en redadas conjuntas para desmantelar laboratorios de fentanilo. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, el tema es muy delicado, por donde se lo quiera ver es muy delicado. El tema del espacio aéreo, se dijo que eso era un tema para pilotos estadounidenses, no, es espacio aéreo, parte del espacio aéreo mexicano, de otros países de América Latina, de Ecuador, de Colombia, partes de Centroamérica. Estamos hablando y se dice explícitamente que podría ser porque se estarían realizando acciones militares en ese lugar y abarca varias semanas, no es de un día o dos o de unos momentos determinados. Ese es un punto fundamental. Hay operaciones contra barcos, puede haber operaciones contra aviones, puede haber operaciones terrestres. Eso es lo que no sabemos. El punto fundamental es que no sabemos cuáles son los acuerdos. Se dijo en esta plática entre Rubio y de la Fuente que habría una nueva etapa de colaboración, una reunión el 23 de enero, otra reunión en febrero, pero no sabemos qué es lo que se está acordando. ¿Qué sí sabemos? En el tema del Hércules 130, hace unos minutos en la mesa platicábamos, nos mostraba a Roberto Gil las solicitudes firmadas por la propia presidenta para que un avión de estas características llegara uno el día 12 para traer marines que estarían haciendo tareas de capacitación en México y se llevaría el día 18 marinos de las Fuerzas Especiales a Mississippi para hacer también tareas ahí de la Marina de colaboración, de capacitación. Eso no se aprobó por el Senado. El día 5, aquí se lo platicamos, el día 5 de enero, Carlos Lomelí, el presidente de la Comisión de Marina del Senado, canceló esa reunión donde se tenía que aprobar estas solicitudes como muestra de protesta por lo que había ocurrido en Venezuela 2 días antes. Y ahora llega este avión. Se nos dice que se aprobó desde octubre la solicitud para su llegada. Y después se nos dice que tampoco se necesitaba porque no transportaba tropas. En realidad no lo sabemos. El intercambio no es malo y la capacitación tampoco es mala. La colaboración militar y de inteligencia no es mala, es necesaria. México tiene presencia de la defensa del ejército mexicano en el Comando Norte de los Estados Unidos, tiene personal permanente ahí. Hay personal de Estados Unidos que desde siempre ha hecho tareas de entrenamiento y de capacitación en México. Lo que viene ahora se va a desaparecer el Comando Norte, el Comando Sur y se va a crear un comando hemisférico. Todo entendido como un tema de seguridad. El hemisferio, o sea, América, como un tema de seguridad interior de los Estados Unidos. Y México está destinado a tener un papel protagónico en ese esquema. Merecemos saber, entonces, cuáles son los acuerdos que existen. Y si no se difunden, es porque se entremezclan con un discurso ultranacionalista para alimentar a los sectores duros de la 4T. El último comunicado del Departamento de Estado y de la Cancillería habla de la reunión del 23 de enero, de la reunión ministerial de febrero, habla de resultados tangibles, de mayor cooperación, de que no se admiten soluciones graduales. A ver qué es lo que pasa y es una exigencia. No de que no haya colaboración, no de que no lleguen elementos a hacer tareas de entrenamiento, no de que no haya colaboración de inteligencia. Al contrario, todo eso tiene que haberlo. Pero también, entonces, Viviana, que nos informen con seriedad lo que están haciendo. Pues sí, habrá que ver qué nos dicen en estos próximos días. Y por otra parte, el viernes se anunciaron cambios
muy importantes en la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto debido al retiro por edad del subsecretario Enrique Covarrubias López. Enrique Martínez López, hasta ahora oficial mayor, asumió como nuevo subsecretario de la Defensa. Hernán Cortés, que se desempeñaba como comandante de la Guardia Nacional, fue designado como el nuevo oficial mayor, al tiempo que Guillermo Briceño Lovera ocupa ahora la comandancia de la Guardia Nacional, relevando a Hernán Cortés. Cambios muy, muy importantes y bueno, todos personajes, Jorge, como bien dices tú, muy comprometidos con la institución y que trabajan muy bien, ¿no? Sí, Enrique Martínez López, Hernán Cortés, Guillermo Briceño, los tres generales son hombres, además, Viviana, de la absoluta confianza del general Ricardo Trevilla Trejo. Con esos reacomodos vendrán también reacomodos en los niveles inferiores, pero son movimientos muy importantes. Y bueno, vamos a otro tema. En Chihuahua dicen que ahí está la cabaña del bienestar, en la que se mandó construir el senador Javier Corral en la Sierra Tarahumara y que fue decomisada por el gobierno del estado como parte del proceso que se le sigue al senador por malos manejos de recursos públicos cuando fue gobernador del estado. Corral tiene orden de aprehensión, pero cuando iba a ser detenido el año pasado, la Fiscalía de la Ciudad de México lo protegió para que pudiera rendir protesta como senador y así tener fuero y evitar la cárcel. Hoy mire usted la paradoja. Corral, el funcionario con orden de aprehensión, es el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Así estamos, por eso, así estamos. Los políticos siguen bajo la mira de la justicia. Ahora quien está en medio de la polémica es el senador de Morena y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. A este personaje le incautaron una cabaña, resultado de una investigación contra Corral por parte de la Fiscalía Anticorrupción. El funcionario es señalado por su presunta responsabilidad en el desvío de 98.6 millones de pesos durante su administración entre 2016 y 2021. Señalan que se atendió una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado y la incautación se realizó con el objetivo de impedir que la propiedad sea transmitida, enajenada o grabada. El inmueble está ubicado en un exclusivo condominio de la Sierra Tarahumara, en el municipio de Ocampo, dentro de un área natural protegida. Por estos hechos ya hay reacciones, una de ellas por parte de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien espera que le quiten el fuero al senador para que responda ante la justicia. Ahorita que hablan de la reforma electoral, ojalá se eliminara el fuero para que el señor no tuviera faldas donde esconderse, porque es tan cobarde que en cualquier falda se esconde. Por su parte, Javier Corral también emitió un comunicado vía redes sociales en el que calificó como un acto de desesperación el aseguramiento de su cabaña. Además, el exgobernador sostuvo que se trata de una acción ilegal e inútil, la cual, aseguró, será enfrentada por la vía jurídica. En su mensaje, el exmandatario vinculó estas acciones con la reciente detención del exgobernador César Duarte, a quien calificó como el mayor ladrón de Chihuahua, y sostuvo que este hecho volvió a colocar en la agenda pública la llamada nómina secreta, así como su principal beneficiaria, la actual gobernadora María Eugenia Campos Galván. A pesar de dichas declaraciones, la realidad es que Corral Jurado se ha protegido en más de una ocasión. El 14 de agosto de 2024, Javier Corral estuvo a punto de ser detenido por policías de Chihuahua cuando se encontraba en un restaurante en la Ciudad de México. Las autoridades pretendían ejecutar la orden de aprehensión correspondiente por su probable responsabilidad en el delito de peculado. Sin embargo, el exgobernador fue rescatado por Ulises Lara López, entonces encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien fue alertado por el propio Corral del intento de captura de los agentes estatales. La aprehensión de una persona sin agotar las formalidades esenciales del procedimiento constituye la privación ilegal de la libertad, acto constitutivo de delito y que además violenta el debido proceso, lo que hubiera resultado en una declaratoria de ilegal detención y una probable acción penal en contra de los agentes ministeriales del estado de Chihuahua. 15 días después, el 29 de agosto, Javier Corral rindió protesta como senador de Morena. Lo curioso es que fue de los funcionarios que llegó más temprano al recinto para evitar que fuera cumplida de nueva cuenta la orden de aprehensión en su contra por el mismo caso del desvío de recursos.
Corral sabía que una vez que rindiera protesta, lo protegería su fuero como senador, en el cual se ha escudado hasta la fecha. Pero la situación no para ahí. En noviembre de ese mismo año, el también presidente de la Comisión de Justicia del Senado promovió un amparo contra cualquier orden de aprehensión que haya sido girada en su contra por jueces de Chihuahua, el cual terminó por resolverse a su favor. Un mes después, Javier Corral fue uno de los militantes más fieles del PAN, hasta que dejó el partido 2 años después de su salida como gobernador. En 2023, Corral se unió a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, por lo que actualmente Morena defiende al legislador, señalando que las acusaciones contra él responden a una venganza política por parte de la actual gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. De verdad que Javier Corral es un impresentable. Y vamos a otro tema, se cumple 1 año de que Donald Trump asumió el poder y hay que reconocer una cosa. Todo lo que dijo que iba a ser lo bueno y lo malo lo ha hecho, lo ha cumplido. Hoy el mundo se mueve bajo paradigmas completamente distintos de lo que se movía hace 1 año, incluyendo por la supuesta relación de Trump con México. First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens. Así comenzó el segundo mandato del presidente número 47 de los Estados Unidos. En 365 días, Donald Trump ha emitido órdenes ejecutivas para suspender el programa de admisión de refugiados, endurecer los vetos migratorios y ampliar los poderes de los agentes de migración para realizar detenciones. Estas decisiones ya han cobrado factura. Ocurre en Minnesota, donde la muerte de una mujer en manos del ICE ha provocado una ola de manifestaciones. Además, amplió el alcance del poder presidencial respaldado por un gabinete de lealtad absoluta y por un liderazgo republicano que avala su agenda, incluso por encima de los contrapesos y precedentes fijados por el propio Congreso. Bajo el amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, Trump comenzó una guerra comercial contra los socios de la Unión Americana, como México, Canadá y la Unión Europea, sin pasar por una autorización legislativa específica para cada medida. Las polémicas se hicieron presentes en más de una ocasión, como ocurrió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Trump, siempre anteponiendo sus intereses, exigía a Ucrania ceder sus tierras raras a cambio de ayuda militar. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. Y los enfrentamientos no terminan. Tiene un nuevo frente abierto con Dinamarca, pues exige la entrega del territorio autónomo de Groenlandia. And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for nationals. Pero él dice que se convirtió en el principal mediador en el conflicto entre Ucrania y Rusia, que su administración dio un paso adelante para capturar al dictador Nicolás Maduro. Ha dejado una clara advertencia a México y a Colombia: o detienen la droga o atacará a los narcos en su territorio. Sin olvidar que en 1 año ha propinado una serie de insultos contra las mujeres. De acuerdo con el analista político Ian Bremmer de la revista Time, en 2025 el presidente consolidó la autoridad ejecutiva llevando al límite la ley, usurpó poderes tradicionalmente reservados al Congreso, los tribunales y los estados, e inició una purga de la burocracia para sustituir a funcionarios de carrera por leales políticos. Bueno, podrá gustar o no lo que hace Donald Trump, pero lo que decía Viviana, el mundo hoy es diferente al que había hace 1 año. Los paradigmas internacionales han cambiado, las alianzas han cambiado, la forma de ejercer el poder ha cambiado, la lectura de qué es y qué significa Estados Unidos en el mundo, en la relación con muchos países, ha cambiado. No solamente el tema de México, de Venezuela, de Cuba, de nuestro continente.
como está planteado en la Estrategia de Seguridad Nacional que dio a conocer en noviembre pasado el gobierno estadounidense, es con todo el mundo. Es un paradigma diferente. Y se lo puede criticar o no. Nosotros hemos sido muy críticos, seguiremos siendo muy críticos con muchas de las cosas que hace el señor Donald Trump. Pero hay que entenderlo como lo que es. Que ese mundo que teníamos, para bien o para mal, probablemente para mal, cambió. Es diferente. Y hay que adaptarse a ese nuevo mundo porque será muy difícil, y muy difícil sobre todo en el corto plazo, que volvamos a tener el sistema internacional, el sistema de relaciones internacionales que teníamos hasta hace apenas un año. Y Donald Trump, todo lo que dijo Viviana, lo cumplió. Bueno, Jorge, y hay una cosa, no terminan los cambios, acá vendrán muchos más cambios a nivel geopolítico y bueno, sin lugar a dudas, el mundo hoy es un país, es un mundo completamente distinto. Nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo esperamos mañana aquí en Todo Personal. Esperemos que ya tenga voz a las 11 de la noche. Sueñe bonito, bonita noche. Cuídate mucho, Viviana. A ver si recuperamos la voz para el día de mañana. Usted también cuídese mucho y por supuesto recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Buenas noches.